Muy bien, estimados y estimadas, estamos en vivo y en directo acá, transmitiendo directamente desde México y estamos en una de las parashot, por no decir, digamos, todas las parashot de la Torah son importantes, pero esta es la central, este Sitro, es la entrega de la Torah, es el hecho histórico por el cual nosotros creemos en la Torah, la revelación se llama acá. Todo el formato de cualquier religión en cualquier lugar de este bendito mundo, todas, absolutamente todas, tienen un patrón completamente diferente al patrón de la Torá. Y si no, vayan a chequearlo. Bien, las otras. No, sí, claro, todas las otras religiones se forman, es decir, el momento de la comunicación entre su profeta o su ser supremo, etcétera, o como quieran llamarlo, etcétera, es a partir de un evento en el cual la cantidad de testigos o es nula o es mínima, y por lo tanto a partir de ahí, si el líder era muy carismático, entonces puede empezar a tener seguidores y fieles, etcétera. Todos, en el cristianismo funciona así. Máximo que me quieras decir con los dos apóstoles y lo que sea, pero la resurrección de Yeshu, de Jesús, también no hay testigos acerca de esto, ¿okay? No es que estaban ahí, ¿okay? Número uno. Número dos, tú tienes con Mahoma y el Islam, también exactamente está Mahoma, el burro de Mahoma, así es tal cual como lo describen así, y no tenemos nadie, o máximo algún arcángel, algún ángel que esté ahí con ellos, etc. Y no tenemos testigos, o sea, es decir, yo cuento una historia, si la historia le pongo más dramatismo o mayor impacto, entonces eso causa mayor atención por la gente, y si puedo ir convenciendo feligreses, así lo hago. Y así en cada una de las religiones que una persona está buscando un patrón de cómo vienen o cómo nacen o cómo vienen, chequeen, no me crean a mí, ¿ok? Pero chequeen cómo es parte de esto. Los mormones también, ¿ok? Adam Smith y también con su, ¿cómo se llama? Joseph Smith, con Adam Smith de la economía. El libro del Mormón. El libro del Mormón, también. O sea, que el arcángel Gabriel le dejó unos platos que supuestamente eran de Yeshu, ¿okay? De Jesús, y estaban escondidos y después desaparecieron. Entonces tú tienes que creer en esa historia para darle algún tipo de relevancia y decir, wow, sí, yo creo entonces ahora en esto porque alguien me dijo que pasó acá. En el judaísmo no funciona así. En el judaísmo nosotros tenemos al menos 3 millones de personas de testigos del evento histórico de la entrega de la Torah. Escucharon a Dios hablar. Y nosotros creemos en la Torá debido a este hecho histórico, no porque alguien me contó, no porque alguien me dijo, etcétera, sino que como pasó. Y fíjense que el patrón que se sigue en cualquier juicio, al menos, se necesitan al menos 2 testigos para, por ejemplo, declarar la pena de muerte a alguien. Obviamente hay que convencer al jurado y que los hechos sean reales. Pero a mayor cantidad de testigos, mayor veracidad tiene el evento que estoy relatando. O sea, para la Copa del Mundo, que fue campeón Argentina, o sea, teníamos, ¿cuántos testigos? Millones. Uno me puede decir, mira, las millones de testigos están en la televisión, y en la televisión cualquiera puede ponerle efectos especiales, photoshopear cosas, y es verdad. O sea, yo te puedo poner, digamos, gente alentando a un equipo de fútbol en la luna, a través de mis recursos artísticos, y todavía hay sospecha de esto. Pero para aquellos que fueron testigos y estuvieron ahí en Qatar, presencial, digamos, en este hecho, o sea, no me puedes a mí decir que no, esto no pasó, ¿ok? Porque estuve ahí. Así tal cual, imagínense, estamos hablando de 3 millones de personas. Nosotros tenemos de que escucharon la voz de Dios hablándole al pueblo judío, diciéndole: yo soy Dios, el que te sacó la tierra de Egipto, de la casa de tu esclavitud, no vas a tener otros dioses delante de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Así funciona el patrón normal de cómo se crea una religión, y ninguna en absoluto tiene el patrón que tiene el pueblo judío. Nosotros así es. tenemos la tradición que la gente que estuvo ahí le relató a sus hijos, Exactamente. sus hijos le relataron a sus hijos, entonces no es como que... Exactamente, y no solamente eso, sino cada año nosotros, cuando por ejemplo nos sentamos en Pesaj, en la fiesta de la salida, que celebramos la salida de Egipto, imagínense, o sea, padres, abuelos, hijos están sentados alrededor de la mesa, mamás y papás, todos contando acerca de que, imagínense el primer seder, el año pasado nosotros salimos de Egipto, le están contando a sus hijos, con los cuales sus hijos también estuvieron en esa salida de Egipto. No le están inventando una cosa como diciendo, es como que yo les dijera acá, frente al público, y les digo acá, muchachos, recuerden que yo soy su líder,
original y el único. ¿Por qué? Porque anoche, cuando Dios me habló y abrió el techo acá del Shul, me dijo: oh, Efraín, tú eres el nuevo líder y el nuevo rey, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan, no es cierto? Les digo a ustedes. Y usted me va a decir: Rab, lo queremos mucho, pero la verdad que están mintiendo. No. Ustedes me van a creer, o si no tienen pena de muerte. Así. Entonces, hay veces y hay religiones en las cuales los fieles o feligreses tienen que creer, porque no les queda otra, porque su líder originalmente no los trataba, digamos, de manera magnánima, de una manera bondadosa, sino o crees en esto o te mato. ¿Ok? El judaísmo no funciona así. El judaísmo es la revelación, o sea, los que estaban ahí escucharon a Dios hablar esto. Este es el primer patrón, por eso es tan importante entender cada detalle, y por eso mando a la gente a estudiar acerca de esto, para que no sigan como de manera ciega lo que cualquier persona dice, sino nosotros desafiamos a que la gente estudie, aprenda, pregunte. Ese es el patrón por el cual una persona sana aprende una cosa y no solamente repite porque sí. Ahora, una de las cosas que la gente a veces no conoce es que uno de los aportes impresionantes que trajo el judaísmo al mundo se llaman los 10 mandamientos, así es como es conocido normalmente. Pero hoy vamos a desmitificar eso. ¿Qué significa? No vamos a sacar el tema del aporte que trajo al mundo, pero no existen los 10 mandamientos. No hay 10 mandamientos. ¿Por qué no? Ahora vamos a ver por qué no hay. Entonces, la Torá cuenta lo siguiente. Dice así. Con relación a, esto está en Shemot, Éxodo, para aquellos que lo quieran buscar acá, estamos en el capítulo 19, versículo 20, y dice: y Dios bajó sobre la montaña de Sinai, sobre la cima de la montaña, y Dios llamó a Moshe a la cima de la montaña y Moshe ascendió. Y Dios le dijo a Moshe, una vez que llegó ahí, le dice: baja y advierte al pueblo, no sea que se desbanden hacia el Eterno, no sea que quieran, digamos, por la santidad que hay, quieren acercarse hacia la fuerza de la montaña, para ver, y caigan muchos de ellos, ¿ok? Porque por el nivel de santidad que había en ese momento, la montaña estaba rodeada de fuego también, una cosa así, una cosa muy espectacular. Entonces, y dice así: y también di a los Kohanim, a los sacerdotes que se acercan a Dios, que tienen que estar preparados, no sea que el Eterno irrumpa en ellos. ¿Qué significa que va a irrumpir en ellos? Acá lo dicen penifrots, que se vaya a ver una brecha, ¿ok? Porque hay que entender una cosa, y eso nosotros vamos a ver. La Torá oral relata que cuando el creador del mundo empezó a hablar, las almas de todos los que se encontraban presentes en ese momento salían del cuerpo y morían. Era una cosa impresionante. Y Dios hizo un milagro que les devolvía el alma al cuerpo. Esto funciona como si fuera un imán. O sea, las almas eran atraídas de una manera impresionante hacia la fuente de la santidad, Dios. En este caso, salían del cuerpo y caían tipo al Walking Dead, una cosa así. Y entonces Dios tenía que revivirlos nuevamente. Esto pasó 2 veces. A partir de la segunda vez en adelante, ya el que empieza a hablar es Moshe. Eso también lo vamos a ver, está escrito en los Pesukim, acá en los versículos, cuando se estudia correctamente. Entonces miren lo que dice acá. Entonces dice lo siguiente: Moshe dijo a Dios: el pueblo no va a ascender a la montaña de Sinai, porque tú nos has advertido diciendo: fija límites a la montaña y santifícala. Entonces le dice: ve, desciende, y luego subirás tú y Aarón contigo. Aarón va a ser el que va a hablar también contigo, y los Kohanim, pero el pueblo que no se desbande para ascender al Eterno, no sea que él nuevamente, y Frotzmaem, o sea, nuevamente vaya a causar una división en ellos, en este caso la muerte, por la cercanía que había acá. Muy bien. Esto merece es una clase aparte, porque hay que analizar cada uno de los psukim, porque hay subir, bajar, cada una de las cosas hay que analizarlo. Pero vamos a concentrarnos a los 10 mandamientos acá. Dice la Torá lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras diciendo, en hebreo, Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor, diciendo así. Y dice, el primer mandamiento: yo soy Dios, el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Mitzrayim, la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Esa es la presentación que hace Dios frente al pueblo judío. Ahora, podía haber dicho otra cosa, ¿no? Podía haber dicho: muchachos, yo creé el universo entero, todas las galaxias, creé la osa mayor y la osa menor, el cinturón de Orión,
La pizza hawaiana. La pizza hawaiana. Podía haber dicho Dios, podía haber dicho, o sea, creé absolutamente, como creé el Windows XP, no, ok. Podía haber dicho algo así impresionante y dice, mira, yo soy Dios el que te saqué de la tierra de Egipto. Eso no es una gran, eso no parece ser que fue una gran presentación que está haciendo. Mejor anúnciate poderosamente. Entonces una de las primeras cosas que tenemos que entender es que Dios, justamente, ¿en qué Dios cree el pueblo de Israel, el pueblo judío? Nosotros no creemos solamente en el Dios que creó los cielos y la tierra. Eso lo cree todo el mundo. No hace falta ser judío para creer que Dios creó el mundo, que hay un creador del mundo. Claro que mucha gente tiene dificultades por experiencias personales que han tenido con otra gente o lo que sea, entonces les cuesta relacionarse con Dios. Pero admiten que, el mundo no puede haber sido creado de la nada. Incluso para aquellos que abogan por el Big Bang y todo lo que sea, tiene que haber materia prima. Algo tiene que haber antes para que se produzca todo esto. Entonces, Dios se presenta como yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué significa? Que yo me involucro en tu vida. Yo sé lo que te estaba pasando. Yo sé que eras esclavo. Yo sé que estabas pasándola mal. Y yo sé que te puse en Egipto porque Egipto se transformó en el gimnasio, la preparación para, se llama el Kur Barcel, ¿cómo se llama el horno? ¿Cómo se dice, Rabino? El Kur Barcel. El horno de... ¿Cómo? Como de fuego, ¿no? El horno de fuego, donde ahí se va moldeando, se fue purificando el pueblo para poder recién salir a la misión que iban a tener. Egipto funcionó de esta manera, pero Dios sabe perfectamente esto. Entonces, la primera cosa que dice es, se presenta, yo soy el Dios que estoy involucrado en tu vida y en todos los acontecimientos que pasan. No hay absolutamente nada aleatorio, no hay ninguna cosa así como que, de repente me equivoqué, ¿sabes que no me di cuenta y se armó una guerra en Ucrania y Rusia? Lo que pasa es que estaba atendiendo un problema que había hambre en África y se me fue la atención ahí. No, todo, absolutamente todo, Dios sabe y está involucrado y cada cosa tiene un porqué. El problema es que nosotros no sabemos el porqué con detalle, pero hay un porqué. Sigue la Torá diciendo, no vas a tener otros dioses delante de mí. No entiendo. Si hay un Dios, ¿qué son otros dioses? ¿Que hay competencia? ¿Que está el Satán que viene a luchar contra Dios? O sea, como otras religiones quieren explicar el modelo. Que, by the way, es una forma muy interesante de explicar el modelo. Digamos, si yo fuera de otras religiones, diría, está espectacular. Puedo explicar el bien y el mal fácilmente. Tengo a Dios que se encarga de todo lo bueno y tengo al Satán o al demonio, así, que se encarga de todo lo malo. ¿Ok? Podría tranquilamente decir eso y me funciona bastante bien. El problema es que en el judaísmo eso es inconcebible. Es una cosa así. ¿Por qué? Porque incluso este malaj, este ángel llamado el Satán, que viene de la raíz leastín, que significa desviar, ¿ok? Así funciona, es también un sirviente del creador del mundo. No hay que peleó con él y todo, porque en el momento que tú dices que tengo un Dios y tengo el Satán por otro lado y a veces gana uno y gana el otro, este Dios dejó de ser Dios. Porque si Dios no tiene el poder de dominar a uno de sus sirvientes, entonces ya está limitado. Y nosotros decimos que la definición de Dios es ilimitado, omnipotente, omnisciente, está en todos lados, es más poderoso que Superman, para aquellos, digamos, les tengo que poner alguna referencia, en fin. Tenemos que entenderlo esto y tenerlo muy claro. Entonces, ¿qué está diciendo? No vas a tener otros dioses delante de mí, si no hay otros dioses. Aquí lo que nos está diciendo la Torá y nos aclara es que es verdad que no hay otros dioses, pero el creador del mundo nos dio a los seres humanos la posibilidad de dar poder a otras energías, a otras fuentes, etcétera, con las cuales yo, en vez de mi conexión, mi emuná, conectarla con el creador del mundo, me conecto con sus sirvientes. ¿Y qué significa? En el momento que yo me pongo mi fe, mis esperanzas en cualquier otra cosa que sea diferente a Dios, Dios te dice, yo te di el libre albedrío y tú puedes hacer con él lo que quieras. Por lo tanto, si tú crees que la roca o una piedra o un pedazo de madera te va a dar un tipo de poder a ti, entonces te tengo que dar la ilusión de que eso te está dando poder. Porque si, obviamente, si la gente, por ejemplo, se pusiera a rezar una piedra y ve que no hay resultado en absoluto de nada, diría, esto es una pavada, dejo de rezar a esto, ¿por qué? Pero ¿qué hace el creador del mundo? Dice, tú quieres jugar, yo te voy a dar para que tú juegues en tu cancha. Tú quieres creer que el sol es el que te va a dar el poder, o la lluvia, o el viento, o lo que sea. Entonces, bueno, ¿quieres atribuirle poderes a eso? Adelante. ¿Quieres creer en eso? Te voy a dar. El problema es que te vas a quedar relacionado con eso y tú tienes que saber que si tú creías en el viento,
De repente el viento hay más calor, el viento pierde fuerza, se van las nubes y tu viento, que era todo tu poder, se disolvió. Lo mismo con la lluvia, lo mismo con el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el sol es tu Dios, viene un día nublado y se le acabaron las fuerzas a tu Dios, que es el sol. Y así con cada cosa. Pero es interesante que aquello a lo cual yo le atribuyo algún tipo de energía o fuerza, te vas a quedar relacionado con eso. Y es triste, porque si yo tengo la posibilidad de conectarme con el creador del mundo y estoy creyendo, digamos, es como ir al dueño de la empresa y tratar de sobornar a alguno de sus empleados para que él te favorezca a ti. ¿Me explico? Es decir, en vez de ir con el dueño de la empresa y decirle, mire, yo estoy buscando trabajo, estoy tratando de sobornar a alguno de los empleados que están en mantenimiento, dale, por favor, déjame entrar acá. Él no tiene la fuerza para dejarte entrar. El que tiene la fuerza para dejarte entrar a este lugar es el dueño de la empresa. Solamente que tú estás tratando de sobornarlo a él pensando que y él, digamos, que te cae bien o le caíste bien, entonces te quiere ayudar de alguna manera, pero no te asegura absolutamente nada a la entrada. Te puede decir, sí, mira, te da palabras de aliento y lo que sea, pero sencillamente él no puede porque no tiene ese poder. Ok, atención. Sigue diciendo la Torá, no harás para ti imágenes talladas, ni cualquier imagen de lo que existe arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. O sea, no vas a hacer imágenes a las cuales tú le vas a hacer algún tipo de rendir algún tipo de pleitesía. Es decir, acá lo siguiente, ¿por qué? Lo siguiente, dice por esto, y no te posternarás ante ellos ni les servirás. ¿Por qué no? Dice la Torá, porque yo soy el Eterno, tu Dios, un Dios celoso, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago bondad con los millares de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. ¿Qué significa soy un Dios celoso? ¿Acaso Dios tiene sentimientos? Si nosotros decimos que Dios tiene sentimientos, estamos limitando al creador del mundo. ¿Por qué? Porque puede pasar de alegría a tristeza, de odio y eso es una característica humana. Por eso cada vez que nosotros encontramos una expresión acá en la Torá, Maimónides explica, que se llama un antropomorfismo. Antropomorfismo significa que la Torá nos habla a nosotros para que entendamos, donde le damos cualidades humanas a Dios, pero Dios no cambia, no tiene esta cosa de como si nosotros tenemos, alegría, tristeza, etc. Pero, entonces, ¿para qué lo escribe? O sea, la gente se confunde, lee esto, la gente, digamos, que no conoce la Torá. Entonces leo esto y dice, Dios es un Dios celoso, ustedes creen en el Dios celoso. Celoso significa, en este caso, en nuestros términos, para que entendamos acá, celoso significa que es una persona que cela a alguien. ¿Qué significa que tengo celos? Tiene envidia, que desea lo que el otro tiene. O, eso, digamos, sería, entonces que diga Dios envidioso, pero acá dijo celoso. Que es una, o sea, y acá no estamos hablando de las relaciones tóxicas, así típico de la novia tóxica, así como que, ¿con qué estás hablando? ¿Qué dije? ¿Por qué no viniste? No sé cuánto, sí. O los novios tóxicos también pasan ahí. Acá estamos, Rashi dice que tiene celo para castigar y no pasa por alto su atributo de justicia estricta para perdonar el pecado de idolatría. ¿Qué significa? Celoso significa que es un aspecto acá, en este caso, que él está con su radar, diciendo, escúchame una cosa, te estoy ofreciendo la relación conmigo, quiero que te conectes conmigo, hablemos, te está pasando cosas, sé lo que te está pasando, sé que no estás bien, sé que estás sufriendo, hablemos acá. Pero si tú crees que le estás dando poder a otra cosa, entonces eso es serio, es una cosa muy seria, porque es como cometer adulterio tienes a tu pareja y estás, digamos, necesito a alguien con quien conversar y le deposito todas quiero que lo voy a graficar muy tangiblemente. Vamos a suponer que tú tienes a tu esposa o tu esposo y acabas de bajar a la jupá, te acabas de casar y de repente te encuentras con una exnovia o un exnovio y en ese momento tú empiezas a, Martita, ¿cómo estás? Vamos a hablar, te quiero contar cosas. Ey, pará un segundo. ¿Qué te está pasando? Tienes acá a tu esposa o tu esposo, habla con él, con ella. Pero esto de derramar tu corazón a alguien en el día del casamiento, porque todos los días es el día del casamiento con Dios, acá, estar dándole toda tu intimidad a alguien más, eso es idolatría, eso es una transgresión, es una infidelidad. Entonces acá lo que nos está diciendo la Torá es, ojo, acá, tu corazón se lo tienes que abrir al creador del mundo. Miren lo que dice Rashi. Todas las expresiones derivadas de la raíz kaná, kufnun alef, que significan lo mismo que emperner en francés antiguo, que
que significa, lo cual quiere decir que apresta su corazón para cobrarse lo que se debe. O sea, Dios está diciendo, habla conmigo, ¿qué te está pasando? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué te vas a buscar otras cosas cuando estoy aquí contigo? Ahora, interesantemente, lo que empieza a pasar acá, viene, este fue el segundo mandamiento, era largo, viene el tercero y dice, no vas a no vas a tomar el nombre de Dios en vano, o sea, no vas a poder jurar en vano. ¿Por qué? Porque cuando una persona jura en nombre de Dios, ¿por qué la gente juraría, no te juro por Dios? ¿Por qué una persona va a jurar algo así? Para que le crean, ¿no? O sea, significa, para que le crean, significa que tú estás tomando la garantía que te da el creador del mundo para sacar provecho de él de otra persona. Es como decir, no, yo te juro que no te robé ninguna cosa. O sea, estás utilizando a Dios como garante tuyo para mentir. Eso es grave, porque estás usando a Dios, al creador del mundo, que él puede ser garante tuyo para lo que sea, pero cuando lo estás usando en forma de que no corresponde, es una transgresión fuerte. El cuarto que aparece acá es Shabbat, el día de Shabbat. Zechor et yom ha-Shabbat el-Kadosh, shesh item ta'od v'asita kol melachteja v'yom ha-Shvi Shabbat la'Hashem Elokeja lo ta'aseh kol melajá ta'om hijaviteja. Ok, dice acá, recuerda el día de Shabbat para santificarlo, no el domingo, sino el día de Shabbat. 6 días vas a trabajar y harás toda tu labor. Pero el séptimo día es Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat empieza a partir del domingo. Así empieza. ¿Ok? Perdón, el Shabbat. Me equivoqué. Es que estaba pensando en Soda Stereo. Solo Dios sabe que es el séptimo día. Bueno, empieza el día domingo. ¿Ok? Interesante que Soda Stereo dice, no descansaré en el séptimo día. Bueno, hay que decirle a Gustavo Cerati que está en el Shamaim, que Gustavo, te equivocaste. En fin, bueno, entonces, si está descansando, él está descansando, tú no descansaré, Gustavo está descansando. En fin, ahora dice así, no harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, o el extranjero que está en tus portales. Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. ¿Qué significa Dios? Se cansó. O sea, uno pensaría, escuche, estuve trabajando, hice 6 días el mundo. Lo que tuve que hacer los Andes, tuve que construir ¿cómo se llama? El Popocatépetl, ¿ok? Tuve que hacer la Antártida. ¿No sabes lo que es? Juntar el hielo fue muy difícil y por eso estoy descansando. No es eso. Dios no se cansa absolutamente nunca. Lo que quiere decir la Torá, cuando lo estudiamos honestamente y como corresponde, significa que dejó la actividad creativa. O sea, y de esa misma manera que Dios deja de crear, es como deja ahora, hice en 6 días, ¡pum!, dejo pausa y ahora que el mundo quede funcionando así como lo dice en inercia, así nosotros también tenemos que parar para imitar al creador del mundo. Y es impresionante. Y esto es un aporte judío impresionante, o sea, me refiero de Dios acá, porque antes, imagínense, todos los pueblos del mundo no existía el descanso, no había una cosa así que tenía un día de descanso, eran esclavos todos los días, 7 días a la semana. ¿Cómo? China el día de hoy también. Sí. China un mes de descanso en su año nuevo chino. Sí, que es abril, enero, ¿no? Por ahí, y todos los demás se trabaja 7 días a la semana. Impresionante. Ok. Siguen los mandamientos, que no son mandamientos. Ahora voy a explicar por qué. No se vayan, quédense hasta el final. Ok. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el eterno Dios te da. Ok. Respeto a los padres también está dentro de las principales. Ok. Viene: no matarás, no vas a cometer adulterio, no vas a robar, no vas a presentar falso testimonio contra tu compañero, no vas a codiciar la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni su asno, ni su Lamborghini, ¿ok? No, eso no lo dice. Ni nada que sea de tu prójimo, ¿ok? Y ahí con eso terminan los 10 mandamientos, pero me la estoy guardando para mostrar esto, ¿ok? Te lo leí entero, Alex. ¿Qué te faltó? ¿Te faltó alguna? Fueron 5. No, te los leí todos. No, y los leí los primeros. Lo del sexo y eso. No aparece acá. Acá no cometer adulterio, dije. Lo tirzach, lo tinaf, lo tignov, lo ta'aneh bereaj, sheker, no vas a expresar falsos testimonios contra tu compañero, no vas a codiciar, ¿ok? En este caso, y etcétera. Y termina diciendo, Bekola am roim etakolot, y termina diciendo, después de todo esto, todo el pueblo veía los sonidos, cómo se ven los sonidos, impresionante, ¿ok? Y las llamaradas, el sonido del cuerno, y la montaña humeando, y el pueblo vio y tembló y se paró a lo lejos y dijeron: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que Dios no hable con nosotros, no sea que muramos.
Y esto es lo que estamos diciendo, que el pueblo moría cuando escuchaba la voz de Dios, salían las almas del cuerpo, una cosa impresionante. Partí diciendo que no existen los 10 mandamientos. ¿Por qué no? Por una simple definición de cómo se escribe en el judaísmo la palabra mandamiento. ¿Cómo se dice mandamiento en hebreo? Mitzvah. Mitzvah, ¿ok? Mitzvah en hebreo es un mandamiento, ¿ok? Nosotros decimos, vamos a cumplir la mitzvah de tefilim, el mandamiento de ponerse el tefilim, la mitzvah del cuidado del Shabbat, ¿ok? Sin embargo, cuando Dios presenta todo esto, no dice, muchachos, atención todos, aquí van los 10 mandamientos. Porque debería estar dicho las 10 Asara mitzvot. Y no hay Asara mitzvot. Miren lo que dice. Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Y dijo Dios, todos acá lo traducen como enunciados, o todos estos dichos. Y fíjense lo que pasa acá. El primer comentario acá menciona el segundo comentario, dice Rashi así. Esto enseña, dice la Torah ahora, que el creador del mundo pronunció los 10 dichos en un solo enunciado. Algo que es imposible que un ser humano pronuncie. Esto se llama cacofonía. Cacofonía significa como que yo aprieto todas las teclas simultáneamente. O sea, hago un sonido así, donde estoy poniendo la, sol, mi, re, todas las notas simultáneamente. Con lo cual, aquel que escucha un ruido, ¿ok? No escucha algo definido, no escucha una melodía, una armonía, un arpegio. No estoy escuchando una cosa así. Estoy escuchando como si fuera un acorde que se toca simultáneamente, pero como todas las notas son al mismo tiempo, entonces produce un ruido que no es distinguible. Sin embargo, escuchen muy bien lo que dice acá. Nuevamente, esto señala que el creador del mundo pronunció los 10 dichos en un solo enunciado. Algo imposible para un ser humano que pronuncie. Es como que yo diga esto simultáneamente. En vez de que vaya en forma lineal lo que estoy expresando, lo quiera poner encima, como si fueran unas notas. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahora, vamos a decir la oración, lo que yo estoy diciendo ahora, si lo dijera en vez de una manera secuencial y lineal, lo dijera así, sería ¡no! Así, sonaría de una manera, un sonido inentendible. ¿Qué hizo Dios? Tocó como si fueran las teclas de los 10 dichos al mismo tiempo, y miren lo que dice. ¿Por qué razón hizo esto de pronunciar los 10 dichos simultáneamente? O sea, yo soy Dios y no tendrás otros dioses, porque Dios primero los enunció en general, ¿ok? Simultáneamente, y luego volvió y expuso específicamente cada uno de los enunciados en particular. Ok, ¿para qué hizo esto? Para enseñar una regla fundamental en la Torah. 2 mensajes importantísimos. La primera regla es que cuando hizo sonar todo, lo que nosotros aprendemos es que no hay ninguno de estos dichos más importantes que otro. No hay ninguno. Todos son igualmente válidos, así para el creador del mundo. Uno podría objetar y decir, ¿cómo, Rabino? Si está el primero, yo soy Dios, ese debería ser la construcción de todo lo demás. Correcto, es muy importante. Sin embargo, el hecho de que Dios tocó las teclas simultáneamente, es decir, dijo los 10 dichos al mismo tiempo, te está diciendo, si tú quieres pensar que el quinto es más importante que el otro, el séptimo, no sé, no, todos son iguales. La segunda cosa es, adelante Rabino, pueden sí, adelante. La segunda cosa tremendamente importante es que los 10 dichos, como dije, no existen los 10 dichos, no existen los 10 mandamientos, sino lo que existen son 10 categorías de mandamientos de los cuales se derivan las 613 mitzvot, de cada una de ellas. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo se aprende, de dónde aprendo que está prohibido avergonzar a alguien en público, lo aprendo de no asesinarás, que es el mandamiento que tenemos acá. Si yo quiero aprender todas las fiestas que están en el pueblo judío, incluso las que son de origen rabínico, ¿de dónde se aprenden? Del día de Shabbat. Shabbat es aquel dicho en el cual de ahí se expresan todas las fiestas, todo el calendario, y se desprende de ahí. Y así sucesivamente, todos los detalles que tienen que ver con todo el resto de las mitzvot que cumplimos, en el caso, digamos, que se perdiera, por Dios no quiera, la Torá, pero yo me acuerdo de las 10 categorías principales. El Rapsadia Gaón, uno de los grandes gaonitas, él deriva, dice, de cómo se aprende cada uno de los mandamientos de esta categoría. Es como si fuera una regla para poder derivar el resto.
Por lo tanto, lo que el mundo entiende, si alguna persona te dice, yo cumplo los 10 mandamientos, vamos a decir, haciendo referencia a los 10 dichos, significa que está cumpliendo toda la Torá. Porque esto engloba toda la Torá. Lo que el mundo no sabe es como que hacen categorías. Hacen como la categoría, existen para ellos solamente los 10 mandamientos y el resto no. ¿Ok? Entonces, es interesante esto, tener claro muy bien, no hay 10 mandamientos, sí existen estas 10 categorías, de ahí se deriva toda la Torá. Y si tú te transformas en una persona moral, entonces significa que vas a cumplir todos los detalles que se derivan de esto, no una sola característica de acá. Hasta aquí, muchachos y muchachas, éxitos a todos, que tengan mucha bendición, amén, amén, bye bye.